Y es que el tema laboral, pasado el proceso de elecciones presidenciales y, digamos, pasada la página de ese proceso político, vuelve a estar en primer plano el tema del ingreso de los trabajadores. De este tema vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. Se trata de Carlos López, coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. ¿Cómo estás, Carlos? Siempre bienvenido. Hola, Esther, buenos días y saludos a todos los usuarios y usuarias. Bueno, entendemos que está en agenda legislativa la ley antibloqueo de la clase obrera, como se ha dado en llamar, una normativa que tendría unas disposiciones para la coyuntura. Sí, efectivamente. Bueno, está en agenda el proceso de elaboración del proyecto de ley. No tenemos todavía el texto original. Se está preparándose el plan de consultas nacional a todos los trabajadores y trabajadoras. Bueno, de hecho ya comenzó, porque ya hemos recibido muchas propuestas. Pero la idea es que de esa propuesta salga el texto que se va a discutir. Ya por la Central Bolivariana comenzamos este proceso de consulta. Por otro lado, también otras instancias políticas como el PSU también está comenzando ese proceso de consulta. Nosotros hoy tenemos una serie de consideraciones, tenemos como 7 temas que debe tener ese proyecto de ley, y esa ley cuando se apruebe, incluyendo desde luego uno de los temas o el objetivo más importante de todos es continuar con el proceso de recuperación de los ingresos económicos en la clase trabajadora. Hasta ahora, como sabemos, la llave fundamental para el sector público ha sido la emisión de los bonos de la patria, que han permitido que el trabajador público que menos ingresos tenga te puede alrededor de 140, 150 dólares mensuales, ¿no? Pero además de eso, tiene toda una serie de elementos para satisfacer lo que llamamos el salario social. La propuesta va a tener elementos para buscar el tema de la salud de los trabajadores, para la vivienda de los trabajadores, que ya hay bastante adelanto en ese sentido, en cuanto a las propuestas que se van a hacer, y en cuanto a todo lo que es protección social, comenzando por la recreación de los trabajadores y trabajadoras. Carlos, desde sectores empresariales, específicamente con industria, hace unos días tuvimos una conversación con Luigi Picela, su presidente, y hablaba justamente del tema laboral, pero expresaba que lo que se necesita es una reforma de la ley orgánica del trabajo. Él decía, bueno, si con el tema de las pensiones hubo que hacer esta ley especial y con el tema del ingreso se sigue compensando por la vía de los bonos, porque no solamente el sector público, el sector privado también compensa por la vía de los bonos. Decía Luigi Pienso, bueno, algo no funciona en la ley y nosotros creemos que debe reformarse. ¿Qué piensa el sector de los trabajadores respecto a esto? ¿Es necesario hacer una reforma, un cambio de la ley orgánica del trabajo? Ya hemos dicho tajantemente que la ley orgánica del trabajo es impecable, está hecha con mucha visión de futuro, y desde luego la ley orgánica del trabajo, los derechos ahí contenidos sufrieron un golpe muy fuerte con el tema de las medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo y la imposibilidad del sector público de mantener un componente salarial permanente como teníamos hace 10 años, el 2013 en específico. Pero nosotros no vamos a renunciar nunca a los contenidos de remuneración contenidos en la ley, sobre todo el tema de las prestaciones sociales. Incluso estamos ahorita en un proceso en algunos sectores, como el sector universitario, el sector de educación, estamos trabajando para ir cancelando la inmensa deuda, o la deuda, para no calificarla, la deuda de las prestaciones sociales de los trabajadores jubilados en los últimos 10 años, que la gran mayoría no han cobrado. Pero si tú aplicas la ley orgánica del trabajo digamos, al pie de la letra,
al salario actual, con todo y la pérdida de valor que tuvimos en diferentes oportunidades en esta última década, consigues que hay unos montos sustanciales y fuertes que permiten que el trabajador jubilado o retirado se pueda por fin cobrar una cantidad compensatoria de sus 25 o 30 años de servicio en la administración pública. Entonces, pero ¿cómo? Aplicando la ley orgánica del trabajo de pie de la letra. No es descabellado, no está fuera de los cálculos financieros, estamos trabajando en eso. La Central Bolivariana, con sus federaciones del sector público, está trabajando en una propuesta en ese sentido que nos permita resarcir eso. Eso en cuanto a las prestaciones sociales. Igualito, el ahorro de los trabajadores tiene que ser recuperado nuevamente con un salario que permita que el porcentaje de salario que tú dedicas al ahorro con las famosas cajas de ahorro sea sustancial. Entonces, el camino de recuperación, ya va. El camino es recuperar gradualmente los ingresos de los trabajadores con la vuelta a un salario sustancial y fuerte. En el sector privado hay una parte que es con bonos, pero no todas partes pagan con bonos sin incidencia. Tienen combinación de ambas cosas. Y bueno, y el sector privado es el sector que tenía una recuperación económica mucho más ostensible que clara. Entonces no hay razón para que se quejen de que no puedan cubrir la normativa de las prestaciones sociales. Entonces, ese es un debate. Eso está en la mesa técnica del Foro de Diálogo Social, que se reúne con cierta periodicidad. Ahí está presente la Central Bolivariana, está presente Fede y Cámara y todas sus federaciones y Fede Industria. ¿Y esta es la mesa que está promovida por la OIT? Es la mesa que salió a partir de los acuerdos de la OIT. Y en muchas de esas reuniones participa la OIT en videoconferencia. Y esa mesa se mantiene. La última fue hace 15 días después de las elecciones del 28 de julio. Entonces, bueno, en ese escenario de debate, Fede Cámaras en específico ha insinuado, ha tocado el tema. Nosotros hemos sido tajantes en que no se va a modificar ni una coma ni un punto de la ley orgánica del trabajo. Al revés, en todo caso, nuestra ley es una ley transicional desde el punto de vista que va hacia una economía socialista. Entonces, tenemos que mantener la vigencia de todos sus contenidos sociales en función de una recuperación económica que nos permita entonces ya fortalecer fuertemente los ingresos de los trabajadores. Pero no va a haber ningún cambio en la ley. Ahora, si el salario de los trabajadores está golpeado, Carlos, las prestaciones son prácticamente sal y agua en las actuales condiciones. O sea, por más compensaciones que haya con los salarios, porque ciertamente no todo el mundo en la administración pública, por ejemplo, gana 130 bolívares, que es el salario mínimo legal actualmente, pero aún ganando más el monto por prestaciones sociales actualmente no está muy lejos del objetivo de las prestaciones sociales, que es garantizarle al trabajador un recurso a su salida al finiqueto de su relación laboral. Entonces, no sería bueno, insisto en el punto, revisar esto. ¿Se va a tener hay alguna propuesta o tiene la Central Bolivariana alguna propuesta en el marco de esta ley antibloqueo laboral? Repito que se va a mantener igualito, no hay cambio. Las prestaciones sociales, si las calculas al pie de la letra con el salario de 130 bolívares, obviamente no representa mayor cosa, pero recordemos, son 60 días mínimo por año de servicio. Estoy hablando de la administración pública. 60 días más los intereses acumulados año a año a promedio de tasa bancaria del país. Esos intereses acumulados más las prestaciones sociales dan cantidades mucho más atractivas
que si habla solamente de los 130 bolívares mensuales. Estamos haciendo los cálculos, Esther, y digamos, esto es viable y para el trabajador y trabajadora recibir una cantidad, al que está jubilado, pues, jubilado o se retiró, o a los sobrevivientes, en el caso de defunción de un trabajador público. Entonces es viable. Y en el caso de la empresa privada, bueno, el tema es que esa cantidad de bonos que ellos pagan deben ser gradualmente convertidos en salario, de manera que las prestaciones sociales sean sustanciales. Bueno, pero si nos atenemos a la jurisprudencia que hay al respecto, ya los bonos deberían salarizarse, porque la jurisprudencia indica que un bono que es recibido periódicamente se convierte en salario. Claro, en el caso del sector privado. En el caso del sector público, los bonos de la plataforma Patria son decisiones del gobierno bolivariano que se le da a cada trabajador público, independientemente del salario, es un refuerzo al salario. Entonces, no puedes catalogar, hasta ahora no podemos catalogarlo como parte de la contabilidad del salario del trabajador, pero no descartemos que en un escenario de negociación con el gobierno, esos bonos en algún momento se transformaran e ingresaran a la nómina de cada sector, de cada ente público, el dinero, y entonces pudiera pagarse como salario. Esa es una alternativa que se puede manejar, que nosotros la tenemos ahí. Pero por ahora el bono de la plataforma Patria es un bono que se entrega, como ya sabemos, vía plataforma, un refuerzo, un subsidio adicional para compensar la pérdida del valor real del salario, producto de 10 años de bloqueo, 10 años de caída de las exportaciones petroleras, que ya es tema conocido, tema trillado, y que estamos en un proceso de recuperación que nos permitirá, esperamos muy pronto, esperamos tener un salario fortalecido en el sector público y un salario fortalecido en el sector privado mediante la salarización de todos los bonos que ellos pagan a sus trabajadores. Estamos conversando con Carlos López, quien es coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Ahí quizás este es el tema que genera mayor expectativa, porque incluso los sectores empresariales, esos mismos que han saludado pues el mejoramiento de los indicadores macroeconómicos del país, también se han puesto la mirada sobre la contracción del consumo, porque más allá de que haya aumentado la actividad industrial, controlada la inflación, se haya logrado estabilidad en la tasa de cambio, pues sigue contraído el consumo. Y sectores como la Asociación de Supermercados y Abastos han incluso planteado estrategias, posibilidades para aumentar el consumo de bienes y servicios. Dale, bueno, el consumo de los trabajadores y trabajadoras está luego también marcha parejo con la recuperación económica, la recuperación del salario y del ingreso, o lo que llamamos el ingreso mínimo integral vital. Pero los supermercados, desde luego, han venido, todo lo que es el comercio privado, han venido recuperándose. O sea, es sensible, es visible, no solamente los anaqueles llenos, sino el surgimiento de nuevos inmensos almacenes. Hay algunas cadenas comerciales, cuyo nombre no lo voy a decir, pero que casi inauguran macro sedes nuevas cada 3 o 4 meses. Consigue una nueva sede aquí, sedes de almacenes grandes que venden tanto alimentos como productos del hogar. Y si no hubiera un aumento gradual del consumo, obviamente no existiera este crecimiento de esos grandes consorcios comerciales que están en Venezuela y que se mantienen trabajando. Algunos son de propiedad venezolana, son venezolanos que la manejan, otros son transnacionales, pero hay un desarrollo, eso no se puede negar. Las cifras no podemos esconderlas. Ahora, repito, en la medida que logremos recuperar económicamente el salario de trabajadores públicos por un lado y el del salario privado por otro lado, obviamente el consumo va a aumentar. Pero ya de hecho hay cifras importantes de aumento del consumo, porque si no existieran todo este crecimiento que todos vemos en todos lados.
No puedo dejar de preguntarte, Carlos, tu opinión sobre el retorno de Eduardo Piñate al despacho del trabajo, además con una instrucción, un mandato muy específico, y es darle fuerza nuevamente a los consejos productivos de trabajadores. Sí, efectivamente, el compañero Piñate, claro, el ministro anterior, Corredor, venía trabajando con nosotros en esa línea de recuperación de la organización y el desarrollo de los CPT. Se revitaliza nuevamente esa línea con el compañero Piñate y esa es una de las claves. Los CPT son entes que favorecen a la producción, favorecen a la recuperación tanto en el sector público como en el sector privado, en ambos sentidos. Entonces, nada, estamos comenzando duramente otra vez a organizar a los CPT, a hablar con los compañeros, a hacer la tarea diaria de resolver los nudos productivos, resolver los problemas de la cadena de producción entre diferentes sectores productivos, de manera de que se mantenga. O sea, ahí hay experiencias muy buenas. En el área alimenticia, como lo ha dicho varias veces el presidente, tenemos casi el 95% de consumo nacional cubierto por la producción nacional. Entonces, esa es una de las áreas de crecimiento y que hay que señalar siempre. Y está planteado el crecimiento en las áreas de industria pesada, de las áreas de las empresas estratégicas del Estado, lo que es la empresa de Guayana y la misma PDVSA Pectibien. Son áreas donde los CPT están vigentes, están trabajando y que aportan inmensamente a la solución de problemas en condiciones de bloqueo. Hemos visto CPT, por ejemplo, en la industria petrolera, en estos años duros, estos últimos 10 años, han logrado repotenciar, digamos, sustituir equipos que no pueden venir del exterior porque estamos bloqueados para importarlos, equipos de instalaciones, y esos CPT, esos compañeros, con el ingenio, con la aplicación, han logrado poner a funcionar maquinaria y desarrollando una tecnología propia. Esto es parte de un trabajo que estamos haciendo en combinación incluso con la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez. Gabriela Jiménez tiene un punto importante en el desarrollo del conocimiento tecnológico, técnico, a partir de la innovación en el proceso productivo de trabajo. Estamos trabajando pegado con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para que los CPT no sean solamente garantes de la producción, sino generadores de conocimiento que permita vencer las consecuencias del bloqueo y que realmente al final de un tiempo determinado no tengamos más nunca que depender de una tecnología que, como sabemos, es monopolizada. Lamentablemente, casi toda nuestra industria, la tecnología es monopolizada por las transnacionales dependientes de los Estados Unidos y nosotros no hemos tenido tiempo de desarrollar una tecnología propia. Pero hay experiencias a la vista, nada más que la Revolución Islámica iraní, en donde vimos claramente que se pudo en 40 años levantar una industria pero muy diferente, no dependiente de la transnacional. Bueno, Carlos, eso es tema para una próxima entrevista. Hay una gran expectativa con el tema salarial, así que estaremos muy pendientes del desarrollo de esta agenda y de la consulta. Gracias por acompañarnos hoy. Seguro, siempre tu orden. Era Carlos López, coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Hacemos una pausa, ya volvemos. Al instante.